Pues ya está bien. Y bueno, bienvenidos ya a esta última sesión del curso de control de los tribunales y manipulación del Poder Judicial. Hoy tenemos a Jesús Manuel Villegas, es magistrado desde hace más de 20 años, está en la carrera judicial. Está actualmente en Madrid, pero ha estado en Andalucía, ha estado en Castilla-La Mancha, ha ejercido facultades de gobierno en los juzgados donde ha estado. Luego también ha escrito diversas publicaciones, ha participado en la Red Judicial Europea y ha colaborado en relaciones con diversos países. Y bueno, y además de esto, pues es secretario de la Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, al que nuevamente damos las gracias por colaborar con nosotros en este curso, que ha participado en acciones muy importantes a nivel europeo y ante instituciones internacionales. Y bueno, y recientemente ha ganado el sexto premio de Hay Derecho. Así que nada, enhorabuena. Y nada, quedamos en tus manos ya en esta última sesión. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Iago. Muchas gracias a la Asociación Francisco de Vitoria y gracias a los asistentes. Como acaba de decir, yo soy magistrado ya desde hace 22 años. Y estoy aquí en representación de una asociación que se llama Plataforma Cívica por la Independencia Judicial y que tiene como finalidad la despolitización de la justicia española. Precisamente este ciclo de conferencias que estamos organizando pues se ubica dentro de las actividades que tenemos en nuestra lucha por la separación de poderes y por la independencia judicial. Yo he estado muchos años en Castilla-La Mancha, también he estado en el País Vasco. Ahora estoy en un juzgado de violencia sobre la mujer de Madrid. Estos juzgados de violencia sobre la mujer, como sabéis, son juzgados muy peculiares, incluso polémicos, con lo cual, si me queréis preguntar algo sobre mi actividad profesional actual, sin ningún problema, que yo creo que también puede ser muy interesante para el tema que nos ocupa. Me informan de que tenemos 2 horas. Bueno, 2 horas es demasiado tiempo. Todas las experiencias pedagógicas nos dicen que a partir, yo qué sé, de media hora, 3/4 de hora, 1 hora como mucho, sí. ¿La mascarilla? ¿Es necesario ponerse la mascarilla? Sí, si no, de gama pues se queda caer. Ah, vale. Bueno, pues ya está. Perdón. Nada. Lo que os digo que si tanto tiempo es muy difícil mantener la atención. Con lo cual yo voy a intentar ser más breve. Si luego después vemos que surge el debate y que estamos a gusto hablando, pues se puede prolongar, pero a mí no me gustaría hablar más de 1 hora. Eso ya creo que está bastante bien. Por supuesto que me podéis interrumpir y que lo que es, en principio, una clase magistral se puede transformar en un debate, en un diálogo, en un coloquio. A ver, me gustaría saber una cosa. ¿Vosotros habéis visto las anteriores ponencias? Por ejemplo, la última sobre el arbitrio judicial, ¿la habéis visto? Levantad las manos, las que la habéis visto. Vale. Y las otras, la primera, la del notario, ¿la habéis visto? También, ¿no? Bueno, pues intentaremos, como esta es la clase de cierre, pues hacer una especie de recopilación y ver en qué medida, pues, las ideas que se pusieron en las clases anteriores podemos retomarlas ahora para sacar alguna conclusión. Y os digo una cosa, mirad, si me permitís el comentario personal. Los años de la universidad son los mejores. Yo sé que os parecerá que ahora estéis agobiados y habrá muchas cosas que no os gusten, pero luego se recuerdan con un cariño enorme. Y yo sé que cuando estaba en la universidad, lo último que deseaba era que un profesor pelmazo me consumiera mucho tiempo y más en una hora como esta. Con lo cual, intentaré ser breve para que disfrutéis de vuestro tiempo libre, que no creo que se deba consumir inútilmente.
Bueno, vamos a ver. Otra cosa que os digo es que esto se está grabando y lo queremos difundir. Con lo cual, si alguien se aproxima o de alguna manera se le puede ver el rostro, que llevéis mascarillas o lo que sea, saber que por protección de datos esto es algo que debéis tener en cuenta, porque queremos que esto se publique, o sea, que lo que digáis o lo que se os vea es posible que se difunda y que personas ajenas a este entorno tengan conocimiento. Yo voy a entroncar con la última clase que me sirve a mí como punto de enganche sobre el arbitrio judicial, porque es quizás la que da un planteamiento más formal y de un contenido filosófico muy sólido. Y yo recuerdo que se puso mucho énfasis en el silogismo. ¿Os acordáis del silogismo judicial? Se habló mucho de ello. Por cierto, soy estudiantes de Derecho, pero habréis estudiado filosofía en el bachillerato, ¿no? Sí, ¿no? Vale, o sea que os sonará un poco lo que es la lógica, la filosofía, esas cosas. Y os voy a poner el silogismo como un símbolo. Mirad, os he traído una cosa para que os sirva como metáfora y a veces, pues las imágenes pues nos ayudan a memorizar y a comprender los conceptos mejor que las simples palabras. Mirad, me he traído esto, ¿sabéis lo que es? Una caja de galletas. A ver si la puedo abrir. Son las típicas galletas María que todos conocemos. Mirad. Este trabajo me cuesta abrirla. Tiene una despacito. ¿Cómo? Tiene una despacito. Mirad, esta galleta. Ahora la parto. Fijaos que esto que estoy haciendo tiene un significado en lógica matemática. ¿Veis la galleta rota? Mirad. Examínala tú, por ejemplo. Cuando decimos que es un símbolo, ¿se os puede ocurrir por qué? Mirad. Sí, dime. De ruptura. Vale, pues va por ahí. Efectivamente, lo que singulariza la galleta que os he dado no es que sea una galleta, sino que esté rota. Este símbolo de ruptura es algo que no es algo que se me haya ocurrido a mí. Lo desarrollaron los griegos, un filósofo como Michel Foucault trató de ello, en el diccionario de Covarrubias clásico también se habla de esto que os estoy contando. Mirad, ¿qué sentido tiene una galleta rota? Esto era lo que para los griegos significaba un símbolo que era una contraseña, un santo y seña. Si yo, por ejemplo, tengo una fortaleza y viene alguien y yo no sé si es un enemigo o alguien que me envía un general, vosotros habéis oído que se dan contraseñas, santo y seña, una palabra que pasa. Pues lo que hacían los griegos era que cogían una moneda, la rompían. La persona que iba a entrar se quedaba con un trozo y la que estaba dentro se quedaba con otro. Y entonces, cuando llegaban, juntaban los dos trozos y si encajaban, sabían que la persona que venía era de confianza y si no, pues que no era un espía, alguien que se estaba intentando hacer pasar. La clave está en la línea de fractura. Y esta línea de fractura es como si fuera una llave, cada una es singular. Mira, tú tienes la galleta. ¿Esta encaja? Pues entonces no funciona. Vosotros diréis, bien, ¿y esto qué tiene que ver con la ley? Pues
tiene que ver con los hechos de la ley. Os habló Rosa Esperanza del silogismo y os dijo que el silogismo estaba superado. Bien, vamos a ver, el silogismo efectivamente está cuestionado, pero el silogismo no se puede nunca eliminar porque es una forma de argumentación y de razonar imprescindible. Un silogismo, un ejemplo de silogismo. Decir, un padre le dice a su hijo, si llegas tarde a casa, te quedas sin cena. El silogismo clásico que viene en todos los manuales de filosofía, que a lo mejor os suena, es el que dice, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, luego Sócrates es mortal. Como observaréis, ese silogismo no aporta información sobre el mundo, porque si los hombres no fuesen mortales, fuesen inmortales como las medusas, pues el silogismo, la conclusión no tendría sentido. Y si Sócrates no fuera un hombre, sino un ángel, un demonio o cualquier cosa, pues tampoco tendría sentido. El silogismo simplemente sirve para organizar la información y es una pauta que se nos da. Recordemos lo que decía antes. Un padre le dice al niño, si llegas tarde a casa, te quedas sin cena. Es el mismo esquema que nosotros vemos en las leyes. El artículo 138 del Código Penal, si no me falla la memoria, el que matare a otro será castigado. Ese artículo en sí mismo no nos sirve para decir si fulanito mató o no mató a alguien. Es simplemente la estructura del silogismo que nos explica qué sucederá si se demuestra que alguien ha matado a alguien. Con lo cual, el silogismo, como se explicaba Rosa Esperanza, tiene como tres pisos. La premisa mayor, que son los hechos, la premisa menor, que son los hechos, la premisa mayor, que es la norma, y la conclusión. En el caso que os decía del niño, pues el niño tiene que llegar tarde a casa o no. Esos son los hechos. La norma que aplica el padre es lo que le ha dicho, el mandato. Si llegas tarde a casa, te quedas sin cena. Y ya la conclusión es, efectivamente, pues que se queda sin cena. Esta estructura no se puede superar nunca porque es una forma que la tenemos de razonar. Pero ¿dónde está lo que dicen ahora que está superado? Esto es muy antiguo, la superación del silogismo. Quizás uno de los autores que primero lo formuló fue Toulmin en los años 60. Pero nos vamos a centrar ahora en la medida en la que pueda ser aplicable al derecho. ¿Por qué dicen que el silogismo está superado? Tenéis que distinguir entre la premisa mayor, que es la norma, y la premisa menor, que es el hecho. Rosa Esperanza se centró en la norma. Yo me voy a centrar ahora más en los hechos. ¿Recordáis por qué decía que estaba superado el silogismo? Decía, bueno, pues vamos a ver, la norma en manos de cada juez será una norma distinta porque cada juez la interpreta de una forma diferente. Pero pensad, ¿se pueden interpretar los hechos de manera diferente? Si alguien mató a alguien o no lo mató, ¿eso es interpretable? Es decir, la norma parece blandita, que podemos hacer con ella lo que queramos. Sin embargo, los hechos son duros, son rígidos, cuesta trabajo quebrarlos, si maté o si no maté. Las críticas al silogismo y a la estructura de razonar silogística dentro del derecho van de una base doble. En primer lugar, que no hay una distinción clara entre hechos y norma. Y luego, que los hechos y la norma están continuamente interrelacionándose de una forma que se llama círculo hermenéutico. Esto es, de la filosofía hermenéutica lo desarrolla Gadamer, que es discípulo de Heidegger. Me diréis vosotros, bueno, es que aquí no hay tutía, los hechos están ahí. Vamos a ir con el ejemplo que os decía del niño. ¿Llegas tarde a casa o no llegas? Claro, esos son los hechos. ¿Pero qué entendemos por tarde? Para el niño a lo mejor llegar tarde es las 3 de la mañana. Para el padre pueden ser las 10 de la noche. La cuestión es cómo la propia norma ya está
condicionando lo que interpretemos, por hecho, de una manera o de otra. Y decir, bueno, pero esto es un ejemplo muy tosco y además se puede corregir muy fácilmente. El niño le dirá al padre, pues mira, ponme una hora porque es que yo tengo que saber cuándo debo venir. Pero es más difícil de lo que parece. Porque, fijaos, pensad, ¿hay algo más claro que lo que sea la vida y la muerte? Porque estamos vivos o estamos muertos, eso es que no tiene vuelta de hoja. Y no obstante, a través de la historia reciente, ha habido muchas dudas sobre lo que sea la vida y la muerte. Porque a la hora de los problemas con los trasplantes de órganos, se tuvo que establecer una normativa que explicara cuándo una persona está muerta o no. Cuando le falta actividad cerebral, cuando no tiene ritmo cardíaco, cuando se han destruido sus tejidos neuronales. Ya sabéis que bueno, pues hay quien se criogeniza pensando que va a volver a la vida. Un cerebro congelado intacto es de una persona viva o de una persona muerta. Hoy día está bien claro que es un muerto, pero lo ha tenido que decir la norma. Hay gente que piensa que sigue viva y que lo que van a hacer es despertarla de un sueño. Pero eso es lo que les decía antes. La norma de alguna forma está condicionando los hechos. Y dice la ley, el que matare a otro. ¿Qué es otro? Pues se supone que es una persona, un ser humano. Pero claro que sea un ser humano también tiene dudas. O, fijaos, suponed que mañana aterrizara un platillo volante y saliera un extraterrestre y vamos y lo matamos. ¿Entendéis que esa persona debiera ser castigada conforme al artículo 138 del Código Penal? Diréis, bueno, es que eso es un ejemplo de ciencia ficción. Cuando llegue ya nos preocuparemos. Hay otros ejemplos que no están tan lejos, como por ejemplo la posibilidad de hacer quimeras, híbridos entre personas y animales. Se está trabajando en una mezcla de un hombre y un mono. ¿Esa especie híbrida es hombre o es mono? Si lo matamos, cometemos un delito de homicidio o no. Diréis, otra cosa quimérica. Pero hay otra cosa que no es tan quimérica como por ejemplo el aborto. Hay quien entiende que matar a un feto es exactamente igual que matar a una persona. Y es la ley la que interviene para decir, no, un feto no es lo mismo que una persona. Pero ya la ley está definiendo lo que son los hechos. Entonces, los hechos que parecían tan duros y tan sólidos, de repente vemos que se reblandecen y que pueden ser objeto de manipulación, al igual que la norma. Este es el planteamiento tradicional que critica al silogismo. Hoy día está de moda decir que el silogismo no funciona. Bien. ¿Y vosotros estáis de acuerdo con esto? ¿De verdad? ¿Creéis que los hechos son maleables, plásticos? Bueno, sí, responde. Maleables no considero, pero sí interpretables, como usted ha dicho, no de una hermenéutica. Podrían considerarse, una hermenéutica sería más el estudio de la norma y demás, quiere decir, pero unos hechos, dependiendo de la cultura y lo que se considere, podrían ser considerados como algo positivo o algo negativo. Claro, ahí estamos en el ámbito de las valoraciones. Y fíjese que lo que usted está diciendo ahora está en el hecho de esta doctrina, en la parte más profunda. Hemos citado a Heidegger, a Gadamer, pero en realidad la formulación más antigua está en Nietzsche, que decía que no hay hechos, hay interpretaciones. Ahora lo veis muy claramente en las cuestiones de género. Que sea un hombre y que sea una mujer, pues hay quien entiende que eso es un asunto social, cultural. Dependerá de quien lo mire, no de lo que sea. Vamos a volver a la norma porque hay que establecer un paralelismo. Os había dicho Rosa Esperanza, bueno, el juez, mientras no contradiga la norma, pues puede interpretarla de tal manera que ante un mismo caso, pues según el juez que te toque, puede tener interpretaciones distintas. Pero vamos a profundizar un poquito por qué puede haber interpretaciones distintas, porque eso, decirlo así, queda un poquito en el aire. Esto lo desarrolla un filósofo alemán que se llama Alexi, en una obra muy famosa suya que es Teoría de la argumentación jurídica, creo que se tradujo en español así, pero en realidad lo toma de Kelsen. ¿Cuáles son los problemas
que hay con las normas. Basándonos en este autor y completándolo con nuestra experiencia, con lo que yo puedo decir de lo que he visto y de lo que he vivido, las normas generalmente es que son ambiguas, como os decía antes. El niño le dice al papá, llegas tarde. Bueno, pues ¿qué es tarde? A veces las normas son contradictorias, porque el papá le dice una cosa, pero la mamá le dice otra. El papá le dice, te quedas sin cena, y la madre dice, te quedas sin televisión. ¿Qué hacemos cuando tenemos dos normas que se contradicen? Y a veces las normas es que son incompletas. ¿Qué pasa si el niño llega borracho, por ejemplo, pero llega a la hora a casa? ¿Lo castigamos o no lo castigamos? Esos suelen ser los principales problemas de las normas, problemas técnicos. Pero el principal problema no es ese. El principal problema es el sentimiento de justicia. Que yo aplico una norma y me parece que es injusta. Y entonces yo la puedo manipular para, aplicando distintos razonamientos jurídicos, llegar a la conclusión que yo quiero de antemano. Porque en mi interior yo pienso que esa norma no es justa. Ahí está la verdadera clave. Las otras cuestiones técnicas se suelen utilizar como una mera excusa para aplicar la solución que uno cree que es justa. Esa es la madre del cordero. Todo lo demás es un poco de pantalla para encubrir lo que verdaderamente hay dentro. Y yo os pregunto, ¿a vosotros os parece una situación ideal, correcta, razonable, que ante un mismo caso, según el juez que os toque, pueda tener una solución distinta? Vamos a volver un poquito a la filosofía. No es lo mismo el ser que el deber ser. El ser es lo que hay. Por ejemplo, yo soy miope, no veo nada sin gafas. Ese es mi ser. Pero mi deber ser, lo que a mí me gustaría, como usted decía, lo que yo valoro como bueno, sería poder ver. No es lo mismo el ser que el deber ser, no lo confundamos. No digamos, bueno, es que los jueces hacen. La cuestión es si nos parece que los jueces hacen bien o que los jueces hacen mal. Aquí está la clave de la cuestión. Yo les pregunto, ante un caso concreto que dos jueces resuelvan de manera distinta a un caso concreto y similar, igual en los aspectos que sean pertinentes, relevantes, ¿les parece correcto que se resuelva de manera diferente? Que esto es fundamental. Si no tenéis una opinión sobre eso, a ver, dígame. Depende de los fundamentos jurídicos que utilicen y sobre todo de la interpretación que hagan de la norma. Si hacen, por ejemplo, una interpretación extensiva, no me parecería correcto. Pero si hacen una interpretación en la que llegan a través de los fundamentos jurídicos a diferentes conclusiones, eso ya se tendría que valorar. Vale, eso efectivamente, usted parece que está muy al tanto de cuál es la opinión común dentro del mundo jurídico actual. Eso es lo que se dice ahora, de si la fundamentación jurídica es válida, no hay por qué preocuparse de eso. Pero miren, yo les voy a decir algo. Eso no es una situación ideal. Eso, de hecho, es, como les dijo el notario Rodrigo Tena, eso es una patología del sistema. ¿Por qué? Vamos a pensar. Yo soy un funcionario que tengo un sueldo, que evidentemente no soy millonario, pero sí tengo una cantidad que he ido tanto con los años. Y yo, cuando tengo ya muchos años, bueno, en comparación con ustedes, llevo ya 23 años en la carrera judicial, y digo, bueno, con el dinerito que tengo ahorrado, ¿qué hago? ¿Se les ocurre qué puedo hacer? Pues mira, puedo hacer. Se me ocurre, yo que no soy un empresario, ni tampoco me puedo dedicar a los negocios porque en mi condición de juez sería incompatible. Digo, mira, pues puedo hacer una cosa. Lo puedo meter en un plazo fijo y que me dé una renta al mes. O en un fondo de inversión. O lo puedo invertir en comprar un inmueble. Y entonces yo tengo que planificar cómo voy a gastar ese dinero. Ahora bien, si mañana me llega, si yo decido comprar un inmueble y mañana me llegan unos ocupas y me lo invaden, a mí me gustaría saber, para prever mi conducta futura, cuál va a ser la respuesta de la ley. Si eso es legal, si es ilegal, si los puedo expulsar por la vía civil, si los puedo expulsar por la vía penal, si les puedo pedir desperfectos por los daños que me hayan causado, o si les puedo pedir una indemnización por el tiempo que lo han ocupado porque me he visto privado de las rentas de haberlo podido alquilar.
Yo necesito eso para mi planificación. Si eso depende de la ideología del juez, entonces yo estoy supeditado a la arbitrariedad y a un elemento que es imprevisible para mí. ¿Qué hago con mis ahorros? Si yo consulto la ley y la ley me da una respuesta más o menos segura, yo puedo planificar mi futuro. Pero si depende de la ideología del juez, ¿qué hago? ¿Cómo planifico mi futuro? Eso es una cuestión práctica que se denomina seguridad jurídica, como bien conoceréis. Luego después hay un problema filosófico más profundo, que es decir, bueno, ¿y qué culpa tengo yo de que me haya tocado un juez de derechas o un juez de izquierdas? O un juez religioso, o un juez ateo, o un juez que le gusten los animales, o que sea vegetariano, o que fume, o que no fume, o que le gusten los toros. Todas esas tendencias las tenemos ahí, todas esas propensiones están en el interior de nuestra psique y pueden condicionar el resultado. Eso lo explicaba también el notario Rodrigo Tena, con los sesgos cognitivos. Acaba de aparecer un libro de Kahneman, el famoso psicólogo de Pensar despacio, pensar deprisa, donde lo trata. De todas formas, sí. Literatura sobre sesgos cognitivos de los jueces hay muchísimo. Ya os decía Rodrigo que el juez no resuelve lo mismo si está cansado, que si está despejado, que si tiene hambre, que si no la tiene, que si se ha peleado con su señora esposa, que sí, que si le duele la cabeza, que sí. Pero yo os digo, ¿os parece correcto que el resultado de un pleito esté en función del estado de ánimo, de la ideología, creencias, religión, personalidad del juez? Entre otras cosas, tenéis que pensar que si el juez está ahí, no es porque sea alto, guapo, porque vaya bien vestido, porque sea hijo del menganito o fulanito. El juez ejercita su autoridad porque se supone que está aplicando la ley, que es la manifestación de la voluntad popular. Eso es un sistema democrático. En un sistema de la monarquía absoluta, pues el juez era la voluntad del rey. Aquí es la voluntad del pueblo. Entonces, claro, cuando el juez pone su propia ideología, no solamente está traicionando la voluntad del pueblo, sino que está poniendo al ciudadano en manos de la arbitrariedad. Como muy bien decía Rosa Esperanza, la palabra arbitrariedad tiene un significado negativo desde hace poco. Eso lo explica muy bien Alejandro Nieto. Si os leéis sentencias de la época de la monarquía absoluta, del siglo XVI y XVII, veréis que hay sentencias arbitrarias, pero las sentencias de conformidad, donde se utiliza eso sin ningún tipo de prejuicio. Pero cuando llega la Revolución Francesa y se intenta un ordenamiento jurídico que esté basado en la razón y en la voluntad del pueblo, obviamente la ideología del juez o la ideología del rey, que es quien nombra el juez, pues no puede tener sentido. Volvamos a lo que decía, la diferencia entre el ser y el deber ser. Las cosas son así, que la ideología nos influye, por supuesto. Pero ¿nos parece eso una situación ideal? Es que esa es la clave, lo demás, sí. Pero es que si no, ¿cuál sería la alternativa? Un poco recogiendo lo que decía Rosa el otro día, ¿qué hacemos? ¿Ponemos a robots a...? Vamos a ver. Muy buena pregunta, pero también es un tópico. Vamos a tener, vosotros que sois jóvenes, que limpiar la mente de tópicos, porque cuando nos vamos haciendo mayores se nos calcifican las neuronas, tenemos un cerebro más rígido y nos cuesta mucho trabajo el pensamiento lateral. Vamos a dejar de pensar en un juez, sino en un médico. Si yo voy a un médico, bueno, vengo ahora mismo que tenía una revisión, que me han visto las gafas, entendéis la alusión, ¿no? Que le diga a uno que está medio ciego no es muy agradable, pero bueno. Yo voy a un médico y yo tengo un bulto, pues yo quiero que el médico me diagnostique el bulto, que me diga si eso puede ser maligno, puede ser benigno, puede ser tratamiento. Pero imaginaos que un médico me dice, no, mire usted que es un bulto de grasa. Otro me dice, no, mire usted que es una formación neoplásica posiblemente maligna. Y que eso lo dice en función de su ideología, o de su estado de ánimo, o de que yo le recuerde a su hijo o al amante de su esposa que le cae fatal. Si yo quiero que me curen, la ideología del médico debería estar al margen de la labor del médico. Si yo voy a un juez y quiero que resuelvan mi caso, la ideología del juez debería estar al margen del caso. Porque si a mí me han ocupado la casa los ocupas, valga la redundancia, pues a mí me gustaría que al ir al juez fuese como ir al médico, que me pudiera dar una respuesta al problema que yo tengo.
Y una respuesta que no depende del juez que me toque, obviamente. Lo mismo pasa con la docencia, con los profesores. Y además eso espero que lo entendáis bien. Si vosotros vais ahora a un examen y resulta que el profesor, que de cierto modo es un juez, os aprueba o os suspende por su ideología, porque ese día le duele el estómago, porque le recordáis a su hijo, ¿qué os parecería? Bueno, pero es que es exactamente lo mismo que le pasa a los jueces. Es que lo que decía Rosa Esperanza, a mí me gusta llevar corbata, me gusta ir bien vestido. Y yo veo un tío allí que va en bermudas con una camiseta de una señora desnuda. Bueno, pues mire usted, va a perder el pleito. Pero es que ese señor a lo mejor lleva razón. Es que a lo mejor la lleva. ¿Qué se puede hacer en estos casos? Estamos en realidad más en el ámbito de la norma, en la premisa mayor, más que en la premisa menor. Bueno, vamos a ver, el ordenamiento jurídico no es una cosa tan tosca. Lleva ya muchos siglos desde la época romana. La ley es una construcción humana muy sofisticada. Y cuando hablo de la ley, no estoy hablando simplemente de la norma escrita. Estoy hablando del ordenamiento jurídico, lo cual comprende textos legales, principios generales del derecho, costumbre, etc. Ya la ley tiene una serie de mecanismos para solucionar la mayoría de los problemas. Mecanismos que se remontan a la época medieval. La época medieval, mirad, había el derecho canónico, que os sonará de haberlo oído por lo menos, no sé si lo habréis estudiado, pues era el derecho que producían los pontífices, y claro, papas ha habido montones. Había un montón de disposiciones ahí acumuladas en la Santa Sede, y cuando eso lo tenían que aplicar los obispos, que actuaban como jueces, se veían porque eso era un caos. Cientos y cientos de disposiciones que no se sabe si están en vigor. Hubo un monje que se llamaba Graciano, que tuvo la molestia de ordenarlas todas y de ver cuáles eran contradictorias, cuáles derogaban unas a otras. Establecer una serie de reglas que seguro que os suenan. La regla especial prevalece sobre la general, la particular sobre la de un ámbito mayor. El ordenamiento jurídico tiene una gran cantidad de autodepuración para evitar estos errores. Y las leyes no siempre son ambiguas, a veces están claras. Recordad lo que os decía del que matare a otro. Hoy día ya tenemos una serie de disposiciones que precisan bastante bien cuándo está la muerte y cuándo no la hay. Otra cosa es que a mí me guste o que no me guste. Los principios. Se habla de los principios algo así como si fueran las tablas de la ley. Yo invoco los principios y es para tener una conexión mística con Dios o con mi conciencia que me permite violar las normas. Los principios no son eso. Los principios son la abstracción del articulado legal, hasta conseguir unas fórmulas condensadas de gran generalidad. Pero eso no quiere decir que sea nada misterioso. Los principios generales del derecho se incorporaron al Código Civil en el año 1973 o 74, cuando se hizo la reforma actual. Hay quienes entienden que no, que los principios no son eso. Los principios son una conexión mística con el más allá o un sentido de lo justo. Bueno. Bien. Lo que decía, el ordenamiento jurídico tiene ya soluciones en la mayoría de los casos para estos supuestos difíciles. Os pongo algunos ejemplos. En derecho penal, indubio pro reo. Cuando haya duda, absuelves. En el derecho laborario, indubio pro operario. Cuando haya duda, resuelves a favor del obrero, a favor del empleado, del trabajador. Es verdad que siempre queda un residuo, que no se puede sustraer a la subjetividad, que no se puede objetivar. Ahí es donde está la labor del juez de decir, oye, mira, pues voy a intentar hacer la solución que sea más coherente con el ordenamiento jurídico, aunque a mí no me guste. Ahí está la clave. Esto es un debate filosófico muy bonito entre Ronald Dworkin y Herbert Hart, que no sé si os sonará, pero todo lo que estamos diciendo ellos lo desarrollaron en unas obras famosas, el concepto de derecho, el concepto de ley, si lo preferís, de concept law, de Hart, y tomando los derechos en serio, de Dworkin. Todo lo que os estoy diciendo ya está puesto ahí. ¿Qué se puede hacer cuando el juez se encuentra con que las normas pues tienen estos defectos y que los propios mecanismos de autodepuración del sistema no permiten subsanar? Ir a la solución que sea más coherente con el ordenamiento jurídico.
aunque no te guste, aunque no te guste. Escucha, después de tantos años que llevo después, pues son muchos los miedos que tenemos y las obsesiones y las inseguridades. El que os diga que no, os miente. Pero después de tantos años, ¿sabéis lo que más miedo me da? No me da más miedo ignorar la ley. Pues mira, si me equivoco ya me corregirán en el recurso. Y además los abogados, pues claro, siempre te van indicando más o menos por dónde ellos creen que va la aplicación de la ley y eso te guía mucho. A mí lo que más miedo me da es dejarme llevar por mi arbitrariedad. Y condenar a alguien, dictar una orden de alejamiento, por ejemplo, porque ahora mismo esa es mi actividad, porque me dé pena la señora, porque me caiga mal el señor, porque yo tenga un trauma porque de pequeño me mordió un perro. Es esa subjetividad lo que a mí más me duele. Y cuando me acuesto por la noche y tengo que consultar lo que ha pasado durante el día con la almohada, me puede preocupar haberme equivocado en la ley. Bueno, pues mira, me he equivocado, ya está. Pero lo que verdaderamente me preocupa es saber insuflado mi subjetividad para resolver un problema, porque entonces es como si fuera un médico que está dando un mal diagnóstico, o peor, un mal tratamiento, o un profesor que está suspendiendo a un alumno. Os voy a confesar una serie de trucos, entre comillas, que no son trucos, ya digo que esto está muy estudiado por la psicología, que yo utilizo para no dejarme llevar por esos sesgos. Mirad, cuando se me plantea un caso, veo las dos opciones principales. Realmente suelen ser dos, pueden ser más. Entonces las anoto y pongo opción A, opción B. Si habéis leído la comedia de Aristófanes, Las nubes, va por ahí. Se hablaba del argumento bueno y del argumento malo. Yo no digo que sean buenos ni malos, simplemente las anoto. Y veo razones a favor de una, razones a favor de otra. Y las pongo. Y luego después lo leo y me analizo. Digo, ¿me gusta o no me gusta? A medida que yo voy leyéndolo, en mi interior van surgiendo emociones. De agrado, de desagrado, de compasión o de ira, de desesperanza, de inquietud. Las voy analizando y me voy dando cuenta de que psíquicamente, psicológicamente, me inclino más a una u otra. Pero leo los argumentos y digo, ¿por qué? Y hay una cosa muy interesante, que es un razonamiento ad absurdum, es suprimir elementos. Por ejemplo, a mí me llega un señor, lo que os digo, y viene muy mal vestido. Pero me lo imagino vestido con traje, con corbata, bien peinado. El mismo caso. Oye, mira, pues ahora ya no me resulta tan difícil darle la razón. Esto que os puede parecer una cosa esperpéntica, os aseguro que es la realidad. En los casos de los ocupas, que los vi mucho cuando estaba en Guadalajara, había fiscales que cuando la persona propietaria de la casa era rica, no condenaban al ocupa y cuando era pobre se lo condenaban. Lo cual no tiene nada que ver con la ley. Ahí estás metiendo tu subjetividad, la estás pervirtiendo. Bueno, el fiscal no condena a nadie, pedía la condena o la absolución. Se puede hacer este esfuerzo racional para distanciarse de la norma y hacer este acto de autointrospección. Bien, pero el principal problema no es esto, es cuando nosotros creemos que la ley es injusta. Entonces lo que hacen algunos jueces es que primero piensan la solución y luego se inventan los argumentos. Son malos jueces. Un buen juez, cuando se encuentra con una ley injusta, ¿sabéis lo que tiene que hacer? El concepto de justicia lo da en España la Constitución española. Si vosotros consideráis que una ley es injusta, pues tenéis que plantear una cuestión de constitucionalidad. Y eso lo hacen muchísimos. Lo que no se puede decir, bueno, como resulta que yo pienso que es injusta, pues entonces no la aplico o me invento un cuento chino. Eso no puede ser. ¿Por qué? Pues porque el concepto de justicia que yo tengo no es el mismo que vosotros podéis tener. Vale. ¿A dónde quiero ir a parar con esto? A que toda esta doctrina de que el silogismo está superado, de que la ley tiene muchas lagunas, de que es un elemento imperfecto, es verdad, pero hasta cierto punto. Mirad, cuando verdaderamente me siento yo satisfecho como juez, es cuando he dictado una sentencia, una resolución que no me gusta personalmente.
no me gusta en el plano emotivo. Me produce una emoción desagradable porque me da pena, porque me parece que no está bien, porque yo lo habría hecho de otra manera si fuera legislador. Pero estoy aplicando la ley. Y cuando me voy a la cama a dormir, digo, bueno, pues hoy he sido fiel a mi juramento, porque me ha tenido la ley antes que a mis gustos o a mis disgustos, a mis preferencias o a mis malquerencias. Por eso, fijaos, el símbolo de la justicia es la balanza. Y lo que tienes que ver es cuánto pesa cada cosa. Si yo meto mis sesgos subjetivos, ¿sabéis lo que estamos haciendo con la balanza? Trucarla. Y eso es lo que uno debe hacer después. Pero mirad, volvemos al símbolo de las galletas, porque me gusta mucho. En realidad, más que unas galletas, lo que habría que haber traído es una moneda y romperla. Pero además de que yo no tengo fuerza para eso, es que es ilegal, ¿sabéis? No se puede romper el vidrio. Mirad, la galleta esta encaja. Los hechos son mucho más difíciles de manipular. Muchísimo. ¿Y qué es lo que se puede hacer? ¿Qué os dijo Rosa Esperanza? Que si tú sabes si un juez es de derechas o es de izquierdas, tú lo puedes elegir para un cargo como político y ya sabes que si tú tienes la misma ideología del juez, va a resolver de una manera más o menos parecida a tus intereses. Ese es el objetivo de los políticos que quieren manipular la justicia. Sin embargo, si el juez resolviera en cada caso particular, haciendo abstracción de sus gustos y disgustos, daría igual que fuera de derechas o de izquierdas, porque eso no influiría. Pero como resulta que lo que hoy día está de moda y lo que se propugna como políticamente correcto es que el juez se deje llevar por su ideología, es muy fácil prever la conducta del juez y nos convertimos, como decía Jaime Lozano, en reses de una ganadería marcados de rojo o azul, con lo cual le estamos dando al político un manual de instrucciones para que sepa dónde tiene que colocar a cada uno de los otros. Pero os digo, esto sucede sobre todo con la norma, no tanto con los hechos, que son más difíciles de manipular. Porque yo puedo decir, bueno, como yo he visto, el ocupa hay que absolverlo porque en realidad, bueno, la norma te dice que únicamente habrá que condenarlo cuando sea plenamente consciente de que la casa era ajena, con lo cual yo exijo que haga un requerimiento, la propiedad, vía fax, vía notario. Esto lo he visto yo, no condenar al ocupa porque no se les había hecho un requerimiento notario. Pero claro, el hecho de que está en la casa o dejar de estar en la casa, es que eso es muy difícil de manipular, porque además es el propio ocupa el que te lo reconoce, ¿no? Yo estoy allí. Todo lo que decíamos de la muerte. Mire, si el cadáver está ahí con la cabeza abierta, con un tiro en el corazón, echando sangre, ya me dirán ustedes si está vivo o está muerto. Ahí es donde viene el significado de la investigación criminal y donde os pongo el núcleo de mi exposición para decir poco más. Yo soy juez instructor. El juez instructor prepara el juicio e investiga, en teoría con la policía, a sus órdenes. Nosotros reunimos el material que servirá para que luego después haya juicio. Nosotros no buscamos pruebas, es lo que se llama indicios. Nosotros buscamos los testigos, los documentos, tasamos las lesiones, los daños materiales y preparamos el objeto del proceso. Vemos cuál es el cercado de donde se va a desarrollar el juego, los límites del estadio de fútbol, de la plaza de toros, de la plaza de tenis, como queráis. Es muy difícil si se hace una investigación imparcial, que luego después se pueda manipular la norma. Cuando yo estuve después en el País Vasco, pues hubo un tiempo en el cual el gobierno estaba pactando, intentando negociar con los etarras. Allí la Fiscalía, pues, las fiscales que yo he conocido son correctos y no tengo nada que reprochar. Pero allí había quien quería que la Fiscalía no acusara.
Pero cuando tú has hecho un relato de lo que ha ocurrido y lo pones negro sobre blanco, es muy difícil que alguien lo acuse porque queda fatal. ¿Cómo manipulamos los hechos? Mirad, los hechos se manipulan de una forma muy parecida a las normas, interpretándolos. ¿Y cómo se interpretan? Fragmentándolos. Cuando yo tengo que, como juez instructor, hacer un relato de hechos, lo que estoy haciendo es la labor de los detectives. Si hay un robo, ver quién es el ladrón. Si hay una muerte, ver quién es el asesino. Pero eso me llega a mí fragmentariamente. La galleta llega rota y esas piezas hay que recomponerlas. Si yo las recompongo y las mando a juicio, va a ser muy difícil manipular. Aunque la prueba se practica en juicio, los jueces no practicamos prueba. Como digo, simplemente preparamos el terreno para la prueba. Si tú quieres manipular los hechos, lo mejor es una piececita guardarla. O mejor aún, como decíamos, limar la línea de fractura para que pueda encajar con otra que no le corresponde. ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo, con que el investigador no sea independiente, con que no sea imparcial. Por eso le quieren dar de investigación al Ministerio Fiscal, que en mayor o menor medida tiene conexiones con la política. Y en cualquier caso, no es independiente, es autónomo. Os voy a poner un ejemplo de cosas que he visto. Un asunto de violencia contra la mujer. Imaginaos un caso real que tuve hace muchos años, no en Madrid, sino en otro destino, de una señora que llega, que dice que, bueno, pues que se ha echado un novio, ha empezado a convivir ya con una persona, estaban los dos divorciados, ya era gente de cincuentones, y que, bueno, su compañero, su novio, su pareja, como lo queramos llamar, pues estaban viviendo juntos, perdió los nervios, se le echó encima, la tiró contra la cama, le puso el brazo en el cuello y la insultó. Bueno, pues yo no sé qué pensaréis vosotros, pero a mí me parece que es una conducta bastante grave. Bastante grave. Ahora bien, cuando compones la historia, te das cuenta de que la señora antes le había dado una patada en los testículos. ¿Qué podemos hacer para asegurar la condena del señor? Que esa parte de la historia no se sepa. Y esto lo he visto yo. Lo que hacían en algunos partidos judiciales era que el proceso contra el señor por la agresión se llevaba por un lado y el de la patada en los testículos se llevaba por otro. Y cuando preguntaba, ¿esto por qué no se junta? No, porque puede perjudicar al señor. Pero es lo que decíamos antes. Es que no se trata de perjudicar ni de favorecer a nadie. Se trata de aplicar la ley. Claro, si entendemos que es una ley que está condicionada por la ideología, pues si somos conservadores, a lo mejor a un empresario que defrauda, tenemos tendencia a hacerle la vista gorda porque crea riqueza y puestos de trabajo. Y si somos progresistas, pues, lo que os digo, con un piquete de huelga, pues hacemos la vista gorda. Es que esto que os estoy contando no son cosas que me hayan inventado, sino que las he visto. Entonces, los hechos son los hechos. Y no se deben deformar. Es muy fácil deformarlo fragmentándolos, ocultando testigos, llevando los documentos que te interesen, viendo solamente una parte, poniendo énfasis en aquello que sabes que puede mover a la compasión del tribunal. Para eso la investigación criminal tiene que ser completamente independiente, señores, no autónoma, como dicen ahora. Porque los fiscales son autónomos, pero no son independientes porque tienen una estructura jerárquica, dependen de un superior, y el superior los puede remover de un caso o darle instrucciones concretas. Y lo hacen por ideología, señores. Por ideología, lo cual a algunos les parece muy bien. Muy bien. Porque si yo soy un juez, si yo soy un político de derechas y creo que los empresarios están muy machacados, ¿por qué los vamos a llevar a la cárcel? Voy a poner fiscales
que tengan una ideología conservadora para que sean benévolos con los empresarios. Y vosotros me diréis, bueno, que esto a lo mejor está muy bien, los empresarios están muy machacados. La solución no es pervertir la investigación criminal. La solución es cambiar la ley. Pero claro, hay cosas que no se pueden poner en la ley. No, yo quiero un poquito de fraude, está bien. Como decía un empresario, creo que es Henry Ford. Como dicen en algunos países árabes. Bueno, es que un poquito de corrupción no está mal, porque dinamiza la economía. Una pequeña mordida, una cosita de vez en cuando, es bueno. Eso no lo puedes poner en la ley. Pero si tú tienes un investigador que tiene tu ideología y que eso lo entiende, no va a llegar nunca a juicio. Tú puedes coger los trocitos de la galleta que te gusten y comértelos. Esa es la clave. Y todo lo demás son cuentos. ¿Qué es lo que dicen los partidarios de que investigue el fiscal? Dicen, bueno, esto no va a pasar nunca, porque la prueba se hace en juicio. El juez lo único que hace es investigar y preparar el juicio, buscar los testigos, tasar los daños, pero donde realmente se va a probar es en el juicio oral. Eso es un cuento de niños. En el juicio oral no se va a probar nada si no se ha reunido todo el material, si no tenemos todos los pedacitos. Lo que pasa es que se entendía algo bueno, que se seleccionaran con una finalidad política los hechos que fueran a ser enjuiciados. Y la investigación por el Ministerio Fiscal tiene ese origen. Hoy día, eso, con los casos de corrupción que hemos visto, está muy mal, y lo que se dicen son cuestiones técnicas, pero son todas falacias. Mira, ¿qué se dice? Que el juez instructor es un esquizofrénico porque tiene al mismo tiempo que garantizar los derechos de las personas investigadas, de los reos, y tiene que limitar esos derechos. Por ejemplo, con un pinchazo telefónico. Si le estoy pinchando el teléfono, estoy limitando sus derechos, pero al mismo tiempo tengo que garantizarlos. Eso no lo puede hacer una sola persona. Pues bueno, miren ustedes, eso tiene una solución tan sencilla como ocurre en Francia. Que haya un órgano investigador imparcial e independiente, que es el magistrado investigador, y que haya un juez de libertades que sea el que lo autorice. Desligarlo. Dicen también, bueno, es que, claro, si investiga un juez estás estigmatizando, porque cuando te investiga un juez, ya cuando hay un juez de por medio, parece que seas culpable. Bueno, esto es una broma. Y en los Estados Unidos, que no investigan los jueces, cuando llega la policía y te esposa a alguien, no parece que seas culpable. Cuando interviene el juez, estigmatiza, y cuando interviene el fiscal, no. Otra distinción filosófica muy interesante son las verdades formales y empíricas. Mirad, si veis el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que está ahora publicado en el Ministerio y donde se le pretende dar de investigación a los fiscales, comprobaréis que está lleno de afirmaciones de hecho, pero que no están demostradas. Dicen, bueno, el juez investigador tiene un sesgo en contra del reo. Bueno, ¿y eso de dónde te lo sacas? Supone un estigma de los investigados. ¿Y eso por qué? Esas son cosas que habría que demostrar con estudios sociológicos, pero que simplemente se dicen por decir y que no tienen más valor que es la propaganda, un alegato ideológico. La idea que yo quiero que ustedes se saquen aquí es que la investigación criminal, investiguen jueces o fiscales, tiene que ser independiente, imparcial, inamovible y desligada de la política. A no ser, claro está, que ustedes quieran modificar los hechos con una finalidad ideológica. Para lo cual ya tienen la mitad del camino hecho, porque la ley, la premisa mayor del silogismo, se manipula, se viola, se ultraja continuamente por aquellos que creen que la ideología del juez está por encima del ordenamiento jurídico. Si lo hemos hecho con la premisa mayor, lo podemos hacer con la premisa menor. Hay una cosa muy graciosa que es la teoría del marco. Esa te la comentan algunos jueces. ¿Qué es la teoría del marco? ¿El marco alemán? No, bueno, es algo que a mí me explica.
Dice el juez, a mí me lo decía un juez muy vehemente, muy brillante, muy significado políticamente. Dice, mira, ya que tenemos la pizarra, vamos a ver. Dice, la ley es un marco. Tiene unos límites nítidos. Pero dentro de esos límites, pues hay una ambigüedad. Y yo me muevo dentro de esa ambigüedad. Es lo que os decía del niño. Si vienes tarde a casa, te quedas sin cena. Bueno, pues hay unos límites rígidos, como es el de cada casa, el que nos parezca tarde, pero dentro de aquí hay una zona dentro del mar. Y dice ese juez, yo me muevo a la derecha o a la izquierda en función de mi ideología. Y entonces hay jueces que piensan que tienen el poder para, dentro de esta zona antigua de la ley, mover el fiel de la balanza. Esto es una falacia, porque es evidente que en cualquier momento que queramos, el marco lo podemos romper. Si hemos instilado la ambigüedad dentro, esto vale muy poco. Os pongo un ejemplo que os va a llamar la atención. Vosotros ya tendréis alguna idea de que las normas penales no se pueden aplicar con efecto retroactivo. ¿Sabéis eso más o menos lo que es, no? Os pongo un ejemplo. Si yo mañana, bueno, pues vamos a ver, si mi abuelo mata a un perro en los años 20, pues sí, eso estaba mal. Pero eso era legal. Si lo hago yo ahora, me pueden condenar. ¿Os parecería justo condenar a mi abuelo porque haya matado a un perro en los años 20? Bueno, pues eso hay que irlo diciendo ahora. Con todos los delitos internacionales de violación de los derechos humanos, acabo de leer un libro donde se dice que en los casos de tortura y de violación de los derechos humanos, la norma se puede aplicar con efecto retroactivo. Hemos roto el marco ya. ¿Dónde puede haber algo más rígido y más sencillo y menos interpretable que eso? Bueno, tenéis en la página, tenéis en mi carpeta un pequeño resumen que tiene muy poco que ver con lo que os he dicho, pero donde están las cuestiones más técnicas, pues tenéis que leer eso, poco más. Os pondré también en mi carpeta algún material complementario y alguna cosa más que tengáis que leer, pero muy poco más. De verdad, como os decía antes, estos son los mejores años de vuestra vida y de verdad hay que aprender, porque lo que aprendéis ahora no se os va a olvidar nunca, pero sobre todo hay que disfrutar. También os digo, como decía Umbral, que he venido a... yo he escrito un libro sobre esto, que evidentemente no hay que leerlo, pero que lo voy a regalar a algunos de los que estéis aquí. Pues mira, te lo voy a regalar a ti porque has preguntado. ¿Alguien más ha preguntado? Bueno, los organizadores, la más parte, eso no cuenta. Es un libro divertido, va sobre la Inquisición, sobre las cazas de brujas, sobre un caso muy famoso que fueron las brujas de Zugarramurdi en España, que no sé si os sonará, pero es una especie de Salem español. Y la paradoja, la conclusión que os quiero decir, que es verdaderamente paradójica, pero que tiene una lógica aplastante, es que si decimos, bueno, el silogismo está superado. Con la ley hago lo que me da la gana. Los hechos, al fin y al cabo, pues, que los investigo en autoridad autónoma, no independiente, porque al fin y al cabo son interpretables ideológicamente. Decís, bueno, pues el resultado es la arbitrariedad política. Es la arbitrariedad política, porque yo vengo ahora mismo de Francia y de Alemania, donde he estado haciendo intercambios judiciales, también he estado en Italia, en el Reino Unido, en Bélgica, y os puedo decir que tenemos uno de los mejores sistemas del mundo, y a mí no me gustaría verme en las garras de ninguno de los jueces de esos países, porque el sistema es mucho más subjetivo. Y si no le gusta a un tío que lleva corbata, porque lo ve facha, reaccionario o viejo, pues yo voy a tener un problema aquí. Pero decir, bueno, el problema es la politización. Bueno, el problema no es la politización. Eso es lo de menos, ojalá fuera solamente eso. El problema es que se derrumba la racionalidad del Estado,
del ordenamiento jurídico y volvemos a la época de la barbarie, de las tinieblas. Y cuando se abre la espita de la irracionalidad, no sabemos qué es lo que se va a colar en casa. Os hablaba antes de ovnis y os parecería a lo mejor que, bueno, pues que era una forma muy tonta de plantear el problema. Pero si hablo de brujas, de fantasmas, de aparecidos, ¿qué me diréis? Si yo mañana como juez resuelvo, no, mire usted, porque es que estaba el espíritu de la abuela muerta, porque es que ha venido un espectro. ¿Qué diríais de mí? Que estoy incapaz para ejercer mi función judicial. Pero cuando se abre la puerta de la irracionalidad, a eso llegamos. En Estados Unidos, si veis una película de Amenábar, muy buena, bueno, muy buena no, muy curiosa, a mí no me gustó, que se llama Regresión, trata un caso real, donde las autoridades, fiscalía de los Estados Unidos, persiguieron un caso de satanismo, llegaron a creer que se celebraban misas negras, orgías donde se comían niños, donde se celebraban actos satánicos abominables. Y era todo un delirio, porque era una investigación completamente ideologizada. Vosotros diréis, bueno, pero eso es en los Estados Unidos. ¿Cuánta gente conocéis que cree en el diablo? ¿Habéis visto la película del exorcista? Bueno, sois jóvenes, pero es un película. Hay mucha gente que se la cree a pies juntillas. Hay gente que cree en los ovnis. Hay gente que cree en la telepatía, que cree en los viajes astrales. Si abandonamos la objetividad, además de convertir la justicia en el prostíbulo de los políticos, la vamos a convertir en un circo de engendros aberrantes. Como os decía, no hay que leer mi libro, ni siquiera hay que comprarlo, pero bueno, un poquito de publicidad sí que voy. Y además tú ya tienes un efecto. Mirad, yo tuve un caso real, que es con el que empiezo el libro y con el que termino la clase. Esto no me lo estoy inventando. El libro está lleno de estos puntos límite entre lo natural, lo sobrenatural, lo imaginario, lo real, para demostrar cómo la irracionalidad, que es el abandono de la objetividad, nos lleva a la época de las tinieblas. Yo tuve un caso, aquí está en el primer capítulo, pero un día que estaba yo en el juzgado, como comprenderéis, algunos datos tengo que alterarlos, pero esencialmente es verdad, porque es que si no, claro, pues lo pueden descubrir y sería un problema para mí, aunque esto ya hace muchísimos años. Estoy un día en el juzgado y me llega la policía, pues con un asunto que sale fuera de lo común, y es el de una mujer que ha muerto. Es una prostituta, o sea que recordaba ya un poquito, lo sabéis, lo de Jack el Destripador, que era el asesinato de prostitutas. Pues era una señora que ejercía la prostitución, pues una especie de delito, donde ella tenía una habitación con su cama, su cuarto de baño, con su bañera, su ducha, y resulta que había aparecido ahogada al día siguiente. Entre la bañera y la cama había un reguero de agua. La señora estaba tumbada sobre la cama, ahogada, como si hubiera recibido una gran cantidad de agua por las vías respiratorias. Y la bañera estaba al tope. Los investigadores, los policías, pensaron que alguien le había metido la cabeza en la bañera, le había arrastrado y le había colocado sobre la cama. Esto es una hipótesis. Amigos, ¿qué estamos haciendo? Unir trozos. Si no encajan, es que no encajan. Bien, el problema era que, claro, no había signos de violencia, pero bueno, eso tampoco es decisivo. La podían haber coaccionado, lo que fuera, o se puede forzar a alguien sin dejar marcas. El problema es quién había entrado allí para hacer eso. La habitacioncita pues estaba a nivel del suelo, o sea que se podía haber entrado por la ventana. No es que estuviera en un piso muy elevado y que hubiera habido que escalar, sino que se puede entrar por la ventana, abrir la ventana y entrar. Entonces una hipótesis razonable era que el asesino abrió la ventana y entró y la mató. Pero claro, había una dificultad, que es que la ventana solamente se podría abrir desde dentro. Bueno, tampoco es insoslayable, porque podía haber sido la chica quien abriera la ventana y hubiese dejado entrar al asesino.
El problema es que la ventana estaba cerrada. Entonces, si la mató y sale por la ventana, pues la ventana se tiene que quedar abierta porque no solamente se puede cerrar desde dentro. Dice, bueno, pues lo hizo con la puerta. ¿Para qué vamos a pensar en ventanas y en esas cosas? Simplemente con la puerta. Claro que la puerta tenía un pestillo, la puerta no estaba forzada y la chica tenía la llave consigo. Todavía podemos pensar, bueno, pues, no sé, la mató, le dejó la llave a ella, abrió la puerta, le dio un portazo y quedó cerrada. Bueno, habría que examinar el tipo de cerradura porque yo sé, ya no me acuerdo. Pero eso no era lo decisivo. Lo decisivo es que había una cámara de seguridad, el prostíbulo, que había estado enfocando la puerta de la habitación durante toda la noche. Y ahí no había entrado ni salido nadie. ¿Ya? Bueno, yo no sé si os suena, pero esto es un ejemplo típico de una novela, el misterio del cuarto amarillo. Es el asesinato con la habitación cerrada. Esto es un tópico de la literatura. Lo que pasa es que a mí me pasó. Y claro, pues la cosa no queda aquí. Por la cámara, desde luego, no registraba nada. Es que la chica era una inmigrante de un país de estos, bueno, que se practica la brujería, el vudú y esas cosas. Y ella había dicho a sus compañeras la noche de antes que estaba fatal porque le habían poseído unos demonios. Y que se tenía que purificar, que lo estaba pasando fatal. Y decía que esa noche iba a purificarse con un ritual de agua purificadora para expulsar a los demonios que ella creía que estaban ahí en ese momento y que los estaba viendo. Se cerró en el cuarto. Con la cámara, con todo cerrado, a la mañana siguiente apareció muerta, sin signos de violencia, con un reguero de agua entre la pila, la bañera y la cama. ¿Cómo resolver esto? Pues mirad, no fue un caso muy fácil porque por esto de ser una comunidad inmigrante, pues el embajador estaba encima, los familiares estaban encima. ¿Y qué me diríais si yo hubiera dicho que la mataron los demonios? ¿En manos de quién estamos? Menudos jueces. Pues no lo olvidéis. En manos de jueces que creen en demonios estamos si consideramos que la política debe influir en la investigación criminal. Si consideramos que mis gustos y mis desgustos, mis prejuicios, mis ideologías, mis manías, mis secos cognitivos, tienen que influir en mis decisiones. Como juez, desempeño una labor sagrada al servicio de la diosa justicia. Y lo primero que tengo que hacer es un acto para limpiar mi conciencia, mi interior, para no daros mercancía averiada, para no manipular los hechos ni las leyes. Que me equivocaré, que lo hago mal, que por supuesto mi subjetividad me condiciona, faltaría más. Y un día me moriré, obviamente. Vosotros también, aunque seáis mucho más jóvenes que yo. Y cuando me llegue el momento último, ¿qué diré? ¿Que he resuelto cientos o miles de casos aplicando mi ideología? ¿O que lo he intentado hacer siendo lo más objetivo posible? Pues bueno, la decisión os la dejo sobre la mesa. Yo lo tengo muy claro. Eso es todo. Muchas gracias. Vale, ¿alguna pregunta tenéis? ¿Algún comentario? ¿Alguna cosa? Sí. Sí, el otro día en clase de penal vimos un caso muy interesante que creo que tiene cierta relación con lo que hemos estado viendo hoy. Cuando sale la reforma del Código Penal del año 2015, con todo eso de las imprudencias y de lo que eran las faltas leves y demás, sale una iniciativa legislativa y a través de ella, pues, digamos que los políticos atribuyen el éxito de que determinados casos pudieran ser llevados a través de la vía penal. No me acuerdo muy bien, pero el caso trataba sobre un camionero que había atropellado a un ciclista y entonces a través de ello la mujer del ciclista
creó que llevó a través de Change, de la plataforma, pues una iniciativa legislativa que al final se acabó aprobando y que tuvo bastante repercusión. Penalistas como Enrique Sin Verdad pues acabaron, hicieron una conclusión que me pareció muy interesante porque realmente la iniciativa legislativa arguía que respondía a, digamos, implicaciones políticas o más que a obrar conforme conforme a la actitud que tiene que tener un legislador. No sé si quisiera el caso. Bien, no, muy bien, muy bien. Mirad, imagino que como sois jóvenes sabréis bien inglés, ¿no? No dice duda. ¿Qué significa en inglés? Man. No significa loco, amigos. Sois mucho más jóvenes que yo. Significa enfadado, ¿vale? Es como se dice en inglés americano, que es lo que ha terminado dando el significado definitivo a la palabra. Esto es un acrónimo de un colectivo de madres, moms, y estas dos cosas ya no me acuerdo qué significa, pero son una asociación de madres que hicieron algo parecido a lo que usted dice del exchange, para promover jueces que fueran muy duros en la persecución de los delitos contra la seguridad vial, sobre todo de beber alcohol. Porque sus hijos habían muerto, habían tenido accidentes como consecuencia del uso del alcohol y querían que fueran muy duros. Y entonces en las elecciones a jueces promovían candidatos que fueran especialmente severos en estos delitos. Por favor, pensad en esto. ¿Esto tiene algo de malo? No tiene nada de malo. El problema es que estas madres tendrían que haber hecho esto para influir sobre el legislador y lo hacían sobre el juez. De manera que en los Estados Unidos se parte de un juego en el cual las cartas están marcadas y sabemos que el juez va a resolver de antemano conforme a su ideología. Luego ya entrando en esta cosa concreta, yo le voy a decir mi opinión, ¿vale? Que eso sería para otra clase. Yo creo que es mucho más efectivo, en vez de acudir al derecho penal para todo, ir al derecho administrativo. De verdad, vosotros sois todavía jóvenes, pero cuando uno empieza a ganar dinero, a nada se le teme más que a la agencia tributaria. Es que es terrorífico. Te llega, yo soy partidario de pagar impuestos, no lo vayáis a malinterpretar, pero que te equivocas a la hora de hacer la declaración de la renta y automáticamente te están embargando la cuenta corriente. Eso duele mucho más. Gran cantidad de los delitos que están en el Código Penal serían mucho más efectivos si se administrativizaran y dejáramos para el derecho penal solamente la privación de libertad, la cárcel. De verdad que ganaríamos en agilizar los tribunales y que el aparato represivo del Estado sería mucho más temible. Porque de los tribunales, instrucción, juicio, ejecución de pena, legalismos, discusiones, tremendo. Entonces, yo creo, aunque no conozco los detalles, que estoy en la línea completamente de lo que decía Silvia. ¿Alguna cosa más? Sí, yo quería preguntarle cómo podríamos definir qué es el plan objetivo o cuál es el elemento objetivo de un determinado tema cuando ya tengamos un juez o un abogado o un fiscal cualquiera, ya al tener nuestra propia ideología, aunque tengamos que estar a un lado, ya partimos de un sesgo cognitivo. Bueno, mire, lo de los sesgos cognitivos ya les digo que está muy estudiado por la psicología, hay un montón de literatura anglosajona. Yo ya les he dado algunas pistas de lo que yo hago personalmente. Evidentemente la subjetividad no se puede evitar. Lo demás es tener un pensamiento infantil. Lo que tenemos que hacer es que esa subjetividad se ponga al servicio de la voluntad de la ley y del ordenamiento jurídico. A mí hay cosas que no me gustan. Yo estoy en un juzgado de violencia sobre la mujer y me parece que en muchos casos es una jurisdicción injusta porque prevalece al varón sobre la mujer. Pero yo la tengo que aplicar porque he prestado mi juramento y es el sitio de trabajo. ¿Qué podemos hacer? Piensen en la ideología. Piensen, por favor. Imagínense que yo soy
de derechas y que usted es de izquierda y vamos a tomar café. Y me intenta convencer de un montón de cosas, tomando café. ¿Creéis que me va a convencer? Imaginamos que vamos a la cafetería y yo digo, mira, Yago, yo no tengo coche, no sé cómo volver, el taxi me cuesta muy caro, pero voy a tomar un taxi porque es más rápido. Y me dice, Yago, hombre, yo creo que lo mejor sería que te tomaras un metro, que hay una parada cerca. Yo es que prefiero el taxi. Yago me explica, no, hombre, no. De verdad, el metro te cuesta menos, llegas antes, yo te acompaño. ¿Creéis que me puede convencer para que yo tome el metro? Sí me puede convencer. Sin embargo, que me convierta en una persona de izquierdas por tomar café, o no de izquierdas cambiando mi cosmovisión, sino incluso de un hecho en concreto, del aborto, de los impuestos para tal cosa, de la inmigración. Las ideologías son rígidas. Como decía el novelista Ayala, son cárceles mentales. Jugad con vuestra ideología, por favor. Haced una introspección. Ver cuáles son vuestros gustos, vuestros disgustos, vuestras creencias. Hacer ese ejercicio ad absurdum. Yo llego, a mí me encantan los perros. Y veo en un juicio un señor que me dice que estaba paseando al perro. Le voy a dar la razón. ¡Ojo! Imagínate que el perro lo llevara a la otra parte. Es un ejercicio muy sencillo, muy sencillo. Ya verás cómo no está tan claro. Y lo del perro parece ridículo, pero en otras cosas no lo son. Como decía de los ocupa, no, yo es que tengo mi dinero y lo he invertido en un inmueble y no quiero que me lo quiten, pues voy a condenar a todos los ocupas que se me pongan por delante. No, porque habrá ocupas que son inocentes, habrá ocupas que lo habrán hecho por estado de necesidad porque pasan hambre, habrá ocupas que sinceramente estén confundidos, pero como yo tengo un compromiso firme con la defensa de la propiedad y además yo tengo mis ahorros invertidos en una casita, pues todo lo ocupa pase por mis manos va a salir a chicharrar. Es que es eso. Y yo, si he absuelto un ocupa y por la noche me acuesto diciendo, vaya, hijo de perra, qué poco me gusta, pero lo he hecho. Soy un buen juez. A mí siempre me gusta decir, yo os pido que esa actitud judicial la tengáis para toda vuestra vida. Para las relaciones con vuestros padres, con los amigos. Si automáticamente sois capaces de analizar las dos posturas y de jugar con ellas, imaginaros. Ya veréis de repente cómo la realidad adquiere una profundidad, una multidimensionalidad, una riqueza de matices que ni siquiera sospecháis. Descubriréis un mundo nuevo. Evidentemente eso cuesta trabajo. Pero si yo llevo 22 años de juez y no he conseguido avanzar un poquito en eso, ¿para qué me lleváis pagando el sueldo durante más de 2 décadas? De todas formas, para no divagar tanto, como sé que ustedes son muy estudiosos, saben inglés perfectamente, tienen unas neuronas muy flexibles, no están tan viejos como yo, pues y hoy día la internet tiene todo, aunque también habrá una facultad de psicología, me imagino, pues investigar sobre los sesgos cognitivos y ya veréis cómo hay toda una gran cantidad de conocimientos acumulados científicos a lo largo de los años que nos ayudan a los jueces y nos ayudan a todos. Yo, de verdad, os insto a que lo investiguéis. ¿Algo más? A ver. Me gustaría preguntarle si, en su opinión, existe algún tipo de razón o causa material para que los sesgos cognitivos en el mundo judicial sean tan altos a nivel general en todo el conjunto del orden. O si, sin embargo, es más debido a una causa relacionada respecto a la voluntad humana. Bueno, vamos a ver, esa es la mente del hombre, ¿no? Quiero decir, somos como somos, no somos ángeles ni somos demonios, somos hombres, somos la especie humana. Y los sesgos cognitivos tienen un sentido adaptativo, son útiles para sobrevivir. Si el día de mañana hay una guerra y me alisto y me recluta a mi país y tengo que matar al enemigo, pues empiezo a pensar, ¿no? A lo mejor es que el enemigo lleva razón, ¿no? Y claro, pues a lo mejor es que, bueno, pues voy a hacer un silogismo, ¿no? Antes de ver si empuño un arma o no la empuño. Es un instrumento de supervivencia.
Pero vosotros sabéis que muchas veces se lucha por causas que son mentiras, que son falsas. Eso es algo que está en la mente del hombre, está en la psicología humana. Y luego, si me permite, yo voy a discrepar de lo que ha dicho. Yo no creo que los sesgos cognitivos sean tan altos en la carrera judicial. El juez que yo conozco, yo tengo ya 52 años, es un juez que está entrenado para luchar contra los sesgos cognitivos. Y que es un juez que lleva a gala su independencia y su imparcialidad. Por eso nos molesta tanto el propósito de dar la investigación a un órgano que no sea independiente. Lo que pasa es que lo políticamente correcto ahora, pues lo que decía, va ahora a la idea de diluirlo todo. Y interesa, como explicó Jaime, explicó Rodrigo y explicó Rosa, que los que nos dejemos llevar por nuestros sesgos cognitivos, vive Dios que sí, porque así somos predecibles y se nos puede colocar como una piececita de la maquinaria de control de la justicia. A mí me decía una jueza muy de izquierda, fijaos, era de estas juezas, ya está jubilada, ¿no? Que yo no sé, me imagino que sabéis más o menos de qué os hablo, que había vivido su juventud en la época del mayo del 68, que sabéis que fueron unos movimientos muy revolucionarios, que cuestionaron la moral burguesa, las costumbres sexuales, todo. Era lo que se entendía como lo más progre de lo más progre. Y ella, pues pasó su juventud precisamente en ese ambiente y no del lado de los partidarios de Gaulle, sino ella en el bando revolucionario. Y luego, por lo menos cuando yo la conocí, estaba trabajando en la jurisdicción social, que es la que resuelve las disputas, como más o menos sabréis, entre empleados y empleadores, entre patronos y obreros, como os he dicho siempre. Y era una mujer de un porte muy progresista, muy discreto. Y me decía, mira Jesús, yo llevo a gala que ningún abogado me puede calificar como una jueza, pro obrero o pro patrón. Qué bonito aquello, de verdad. Me dejó, digo, ojalá pudieran decir de mí lo mismo. Que posiblemente no lo dirán, pues lo digo. Yo no me veo a mí mismo. Como decía Stalin, nadie se ve sus orejas, ¿no? Yo, pues posiblemente no esté a la altura de lo que predico, pero sí que tengo las ideas muy claras. Y esas son las ideas que a mí me gustaría que ustedes las tuvieran para reflexionar. Lo que usted me preguntaba antes, ¿qué podemos hacer? Que se me olvidaba. Mire, ante cualquier idea, la duda cartesiana. ¿Será verdad o no será verdad? Eso también lo enseñan en las escuelas de diplomacia, en los estudios geoestratégicos. Mañana me llega alguien y me dice, es que tal, ¿vale? Puede ser verdad, pero también puede ser mentira. Acostumbrémonos a cuestionar todo. Luego, pues al final, en un momento hay que decidirse, obviamente. Pero siempre, siempre tener la duda metódica. No digo que seáis desconfiados, ¿eh? Quiero decir que hagáis una profilaxis intelectual. De la misma forma que no os coméis cualquier cosa sin comprobar si tiene fecha de caducidad o no, si la ha manipulado a alguien que tenga las manos limpias, pues no os traguéis las ideas. Eso lo decía Sócrates en uno de sus diálogos. No vamos a un médico si no estamos seguros de que es bueno, pero vamos a escuchar a cualquiera que no manipula nuestro cuerpo, sino nuestra alma, nuestra mente, cuando en realidad es mucho más importante. Aplicad esa regla tan sencilla ante cualquier idea, pensad que no hay que tragársela inmediatamente, no seáis dogmáticos, pensad que puede haber otra alternativa. Y luego ya entraréis en ese juego, porque cuando pongáis las dos ideas, veréis que vuestras emociones se os desbocan. Como decía Platón, es el auriga que tiene dos caballos. Uno te lleva por el camino correcto y otro por el camino incorrecto. Se trata de controlarla. La dificultad que tenemos nosotros es que no sabemos cuál de los caballos nos lleva por el camino correcto. Tenemos que sujetarnos a los dos, observarlos a los dos y al final seguir el que nos conduzca a la meta. Y a los jueces, amigos, la meta no nos la marcan nuestros gustos, la marca la ley, que es la expresión de la voluntad popular. ¿Alguna cosa más? A ver. No, si usted no cree que para abordar esta cuestión del sesgo cognitivo
una posible solución de cara al futuro podría radicar en el inicio de la persona cuando se empieza a formar como juez, es decir, en la educación de los jueces. Claro, y la educación de los jueces y en vuestra educación también, porque los jueces no venimos de Marte. Yo tengo mucha confianza en las generaciones jóvenes porque tenéis una preparación mucho más sólida que la que nosotros teníamos. Nosotros tenemos un temario de oposiciones que trata solamente de cuestiones legales. Bien estaría que tuviera algo de filosofía o de psicología. Yo lo vería muy bien, sobre todo en la escuela judicial. Deberían adiestrarnos para alcanzar la mayor objetividad. Pero es que lo políticamente correcto no va por ahí y los intereses de los políticos van por otro. Interesa que a mí se me etiquete, interesa que a mí se me catalogue, interesa que yo sea predecible. ¿Más preguntas? Bueno, pues entonces, si no hay más preguntas... vale, una cosa que se me olvidaba. Como esta es la última clase, si queréis preguntar algo que no sea de esto, de la carrera judicial, de la manipulación de los jueces, pero del Consejo, del Tribunal Constitucional, pues ahora es el momento. Yo os iba a decir que Rodrigo, el notario, el primer día, habló de lo de los sistemas electorales para la designación del futuro Consejo. No sé si os acordáis. ¿Os suscita eso alguna duda? ¿Queréis hacer alguna pregunta sobre eso? ¿Dónde está el intríngulis? ¿Dónde está el peligro ahí? Peligro. Vale, es que, como se dijo un poquito de pasada, ya me imaginaba yo que a lo mejor se nos escapaba algo. A ver. ¿Qué es lo que nosotros hemos venido defendiendo en la asociación que yo represento, de la que soy secretario general? Pues que el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces, no esté elegido en su totalidad por los políticos, por las cámaras parlamentarias, sino que por lo menos en una porción, como dice la Constitución y como dicen todos los organismos europeos, también esté elegida por los jueces. ¿Por qué hay partidos políticos que no quieren esto? El PSOE seguir más lejos. ¿Por qué no lo quieren? Bueno, vamos a ver. Pues porque... No podrían controlar el... Sí, pero hombre, a ver, vamos lo que decía. Esto no es un juego de buenos y malos como una película de spaghetti western. Aquí la gente tiene sus razones. El bueno, el guapo, el malo y el no sé qué. Bueno, una película famosísima de Clint Eastwood, muy buena. Es especial. Bueno, pues vamos a ver. Yo he estado teniendo contactos con gente próxima al PSOE, y dicen, mira, claro, si nosotros permitimos que los jueces elijan al Consejo, como la mayoría de los jueces españoles son de derecha, pues vamos a tener un Consejo de derecha. Y claro, el Consejo no puede machacar al gobierno, porque el Consejo es el que nombra a los magistrados del Tribunal Supremo, tiene la posibilidad para abrir expediente disciplinario a los jueces. Pues claro, nosotros no podemos permitir la derechización del Consejo. Pues es lo que os decía antes. ¿No os parece que llevan razón con este planteamiento? Quiero decir que puesto así, yo lo veo razonable. Oye, mira, un consejo que esté en manos de la derecha para que nos machaque los de izquierda, pues mira, para eso mejor que lo nombre el Parlamento. Yo el argumento planteado así lo veo inobjetable. Inobjetable. Lo que pasa que es que, claro, vamos a poner todas las piececitas del relato que tenemos que construir. A ver, en primer lugar, lo que os decía antes entre verdades formales y empíricas, de hecho, y verdades teóricas. Eso de que los jueces sean de derecha, bueno, es muy dudoso, porque los jueces tienen la composición media de la clase media española, que es más bien de centro-izquierda, como dijo Rodrigo. Y en cualquier caso, aunque los jueces pudieran estar sesgados hacia la derecha, a ver, en la carrera judicial hay mucha gente, hay muchísima gente de izquierda. El problema del PSOE no va tanto por ahí. Si hubiera un sistema electoral limpio que permitiera que todos los jueces que son progresistas tuvieran sus representantes progresistas en el Consejo, oye,
el PSOE podría tener la mitad o casi la mitad del Consejo. Mire, el temor no sé para qué. Y si eso agregamos que puede seleccionar una parte de los miembros del Consejo por las cámaras parlamentarias, eso de un Consejo que te va a machacar no tiene sentido. Yo estaba en Italia hablando con magistrados, donde allí tienen un sistema del Consejo de la Magistratura donde lo eligen en parte los jueces, y eso no ha supuesto una pesadilla para los partidos políticos, porque ellos tienen sus representantes y tienen una disciplina de voto mucho más fuerte que la de los jueces. Luego, cuando en un tema importante quieren en el Consejo de la Magistratura italiana que salga algo adelante, los jueces no suelen ser un obstáculo insuperable. El problema es algo que no lo vais a oír en otros sitios. Algo, bueno, pues un poquito yo diría que está sucio. El problema es que hay unas asociaciones judiciales en la carrera, que son la Asociación Profesional de la Magistratura, que es de talante conservador, Jueces para la Democracia, que es progresista, y luego hay dos que son más o menos independientes. Foro Judicial Independiente, como dice su nombre, es completamente independiente. Y Francisco de Vitoria, que tiene el mismo nombre que vuestra asociación, pero que no tiene nada que ver, es una asociación que no tiene vínculos con la política, pero que, sin embargo, sí que participa abiertamente en el reparto de cargos, que ellos meten a los suyos y están en la mesa de los naipes a tope, ¿no? Lo que ocurre es que si hay un sistema electoral de listas abiertas, es un poquito difícil de explicar y no voy a entrar ahora en ello. La asociación mayoritaria se lleva todos los puestos. Todos. Diréis, ¿esto cómo es? Muy sencillo. Tú elaboras una lista informal que pasas entre tus asociados y pones los 12 nombres de tus candidatos. Y lo vas distribuyendo entre tus simpatizantes. De facto, es un sistema de listas cerradas, aunque teóricamente es abierta. Y en el momento en el que tú, como APM, Asociación Profesional de la Magistratura, que es la mayoritaria, tienes más de 1.200 tíos que van a firmar tu lista, te llevas todos los puestos del Consejo, todos o casi todos. Entonces, claro, les aterra. Y allí llevan razón. Claro. Pero es que al que me aterra es a mí también, que yo no estoy asociado. En la carrera judicial hay muchas más sensibilidades. Por eso hay que elaborar un sistema electoral que permita, aun habiendo listas abiertas, que la composición del Consejo sea lo más representativa posible de la demografía sociológica de la carrera judicial y que no se lo pueda llevar uno todo. En la plataforma hemos consultado con matemáticos, hemos estudiado los sistemas electorales y, como os decía antes de los sesgos cognitivos, esto ya está muy estudiado. Entonces, hay mecanismos para evitarlo. Por ejemplo, uno muy sencillo. Que los candidatos no puedan votar a los 12, sino solamente a la mitad. Pues entonces ya, aunque pongas tu lista de simpatizantes, solamente vas a tener 6, los otros 6 ya irán para otras opciones. La clave no está en la ley, sino en el sistema electoral que consagre la ley. Y hay tendencias dentro de la carrera judicial que quieren aprovechar la reforma del Consejo para monopolizar su futura composición a favor de una tendencia dentro de la carrera. Y eso es lo que hay que evitar a toda costa. Y eso era lo que puso sobre la mesa Rodrigo. Si hubiera un sistema completamente proporcional y en la carrera vamos a poner, y en la carrera judicial vamos a poner que haya una proporción de 60% de jueces de derechas y 40% de izquierdas, por decir algo que no lo sé. Pero vamos, jueces de izquierdas hay un montón. Más del 40, no lo sé, pero intuyo que más. Pues entonces el Consejo ya sería proporcional. Si tienes un sistema limpio. Si lo trucas, pues lo que decíamos antes, es un instrumento de manipulación política. Bueno, ya ha sonado el timbre. ¿Alguna cosa de propinilla? A ver. Sí, a ver, a mí me despierta mucha curiosidad, como estado de juzgado bueno, como en el juzgado de violencia de género, algún caso así, bastante raro, o como el que nos ha contado antes, pues llamativo, que le despierta también interés. Mira este. ¿Algún caso llamativo de violencia?
Hombre, yo llamativo, a mí lo que me dolió muchísimo fue una pobre mujer que contaba que su marido llevaba prostitutas a casa, ponía películas porno delante de la niña. A mí me llevó eso al fondo. Y ella que no quería orden ni nada. Al final, pues eso, buscamos de oficio, y luego la señora, pues, apareció muerta. Hicimos todo lo que pudimos, pero un caso que a mí me llevó al fondo de mi corazón. Otros casos llamativos, pues de un señor que era portugués, que denunció a su señora, bueno, es que me insulta mucho, me dice hija de puta. Esto es delito, ¿eh? No os vayáis a creer que insultar a un cónyuge, eso está bien. Pero cuando le tomé declaración a él, disculpe, señor, ¿le ha dicho usted alguna vez hija de puta a su mujer? Yo, todos los días, claro. Era para él lo más natural del mundo. A veces el maltrato es que está infiltrado y ni siquiera lo apreciamos. Otro caso de un señor que le había roto una silla en la cabeza a su señora, como en las películas, y bueno, pues ella no quería denunciar porque decía que el marido era muy bueno y tenía los costurones en la cabeza. Ya son casos dramáticos. Lo que pasa es que la ley, como está diseñada, es una ley injusta, porque la misma conducta, si la hace un varón, se castiga más que si la hace una mujer. Y yo he visto casos en los cuales, como os decía, el marido pierde los nervios, pero porque la mujer le ha cogido antes el ordenador y se lo ha tirado por la ventana, donde tenía el trabajo que tenía que entregar al día siguiente. Y todo porque no ha querido ponerle a su nombre la cuenta corriente, donde tenía la herencia de su madre. Si convertimos el juzgado de violencia sobre la mujer, como cualquier otro, en un escenario de la lucha de clases, y hemos tomado partido de antemano por el varón o por la mujer, estamos, lo que os decía antes, permitiendo el derecho, pero abriendo el camino a la irracionalidad, porque yo he tenido también algún caso de alguna mujer que decía que era bruja y que hacía conjuros. ¿Os imagináis que yo en ese caso hubiera puesto, como la señora es bruja, pues eso? Yo creo de verdad que es que ya hemos abusado mucho, que llevamos 1 hora y 36 minutos. Si no hay más, ¿alguna cosa más? Venga, ahora. Si no le importa... No, yo encantado, pero es que aquí yo me pongo a hablar y no termino nunca, como el conejito de Duracell. Tenía una pregunta en la cabeza que tenía que ver con el Consejo General del Poder Judicial, pero ahora que ha sacado a colación el compañero el tema de los juzgados de violencia contra la mujer y demás, simplemente por, a lo mejor no puede decirme su opinión, a lo mejor sí, pero no la quiere decir, pero de cara a afrontar las cuestiones que tienen que ver con la violencia en el ámbito de la pareja y demás, ¿no cree que sería más, y hablo desde mi desconocimiento, más acorde con el principio de igualdad, que la ley se redactara no articulándola sobre una premisa que distingue la violencia que se ejerce de un género hacia otro, sino más bien que fuese o tuviese en cuenta el contexto, es decir, no, vamos a abordarlo desde la perspectiva de violencia doméstica, da igual que sea una pareja heterosexual, que sea una pareja homosexual, porque como usted ya ha dicho, si una mujer le pega a su otra mujer, el valor de acción, tal y como se redacta la ley, no es tan grave como si un hombre le pega a su mujer. Mire, totalmente de acuerdo. Yo, ¿qué le voy a decir? Yo llevo estudiando durante mucho tiempo los casos de acoso moral, de mobbing, como sonará, ¿no? De cuando se crean ambientes tóxicos en los cuales las personas se ven atrapadas en una estructura opresiva que los maltrata y los humilla. Eso puede pasar en una empresa, puede pasar en el ejército, puede pasar en la familia, que se creen ambientes tóxicos. Las mujeres tradicionalmente han sido humilladas y subyugadas, y contra eso tenemos que luchar. Pero también hay algunos casos en los que es la mujer quien pega a los niños. Y casos en los que pegan a los niños. Y casos en que los niños pegan a los padres. Y casos, señores, por favor, investíguenlo, en que se maltrata a los viejos. Ahora no se puede decir viejos. Señores, a los viejos. Se los humilla, se les quita los ahorros.
se los tiene encerrados en una habitación, no se los limpia. Eso, a mí, es que me entran ganas de llorar. La familia, el hogar, que es el lugar donde nos sentimos más a gusto, en determinados casos puede ser un infierno. 4 paredes dentro de las cuales se torture, física y mentalmente. Trabajemos eso y olvidémonos de la ideología de género, que es trasplantar la lucha de clases a la familia. Y luchemos por todas las personas que están siendo sometidas, por los débiles, por los desfavorecidos. Que esto suena muy mal porque parece políticamente incorrecto. Pero es que es así, hay determinadas personas que en las relaciones familiares se convierten en víctimas, en esclavos. Son objeto de todo tipo de maltrato, de humillaciones. Trabajemos por eso y olvidémonos del sexo. Hombre, claro, evidentemente lo que no podemos hacer es descartar la estadística. Las mujeres mayoritariamente son las víctimas. Pues trabajemos en eso. Pero no hagamos una ley trucada por una balanza a favor de una parte en contra de la otra. Eso es como yo lo veo. Pero miren, les voy a decir, esto es todo discutible. El legislador puede decir lo contrario. Y les puedo asegurar, señores, de verdad, tengan la absoluta convicción de que yo, mañana, cuando vaya a mi juzgado, aplicaré la ley, me guste o no me guste. Y si se cuelan mis sesgos cognitivos, será inconscientemente. En el momento que los detecte, iré a cazarlos, como si fueran conejos, a abatirlos con una escopeta. ¿Algo más? Pues nada, muchísimas gracias, de verdad. No sabéis para mí lo placentero que es esto, los buenos recuerdos que tengo de la universidad y sobre todo lo que confío en ustedes. Si se les quedan 2 o 3 ideas elementales, si saben que hay que ser independiente y no autónomo, que la investigación criminal tiene que estar alejada de la política, con eso cambiarán la sociedad. Se lo digo, se minusvaloran, pero ustedes son las clases dirigentes del futuro. Para mí es una experiencia tremendamente satisfactoria. Y una cosa que se me olvida. Miren, si me quieren escribir, pueden ponerse en contacto conmigo, evidentemente, con la carpeta, que deberíamos tener ahora un foro de debate. Les colgaré algo de material. Pero si alguien me desea escribir en privado, pues yo le doy mi correo electrónico personal. ¿Vale? Lo pongo en mayúscula, pero ya sabéis que es en minúscula. ¿Lo veis? ¿Se entiende, no? EUTI, se entiende, ¿no? Vale. Pues nada, muchísimas gracias por la paciencia y lo prometido es deuda. Toma, ahí tienes un libro. Nada. Y luego, para vosotros como organizadores del curso, que os agradezco muchísimo. Bueno, y Para los demás, galletas. no, gracias. Y nada, y además de hacerte pues esta charla, una carrera y por aquí, tan buena que nos dio. Un momento, primero, si nos importa, por un lado, quería recordaros en la carpeta que hay del curso, en las últimas sesiones, en la penúltima ya, en la quinta, hay colgado en el foro una pregunta para que quien quiera pueda comentarla y se haga debate. Y por otro lado, es importante ya de aspectos técnicos del curso, lo recordaremos por correo, pero enviar el ensayo para conseguir el crédito, que es el último registro ya que se pide, tenéis hasta el día 14, tenéis 10 días para hacerlo. Y nada, enviaremos un correo con esto para recordar los detalles y nada, que muchísimas gracias. Si alguien no ha firmado la hoja, que no sé por dónde estará, que lo haga.
Es el último día y nada, y muchísimas gracias por todo. Sabéis dónde está también la asociación de foro, es en el local 9 de aquí en el pasillo de asociaciones. Y bueno, siempre que queréis pasaros, pues sois bienvenidos. Y nada, muchísimas gracias. Sí, en el cartel aparece. Voy a cerrar aquí. Bueno.